Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 91 del Tratado de Baba Batra. Vamos a terminar, Sha'at Tova Muslachat, el quinto capítulo de este extenso tratado. Ya hemos pasado la mitad del tratado, Baruch Hashem, pero todavía nos queda una parte del trabajo. Muy bien, comenzamos. eh, Retomamos un poco donde acabamos en el Daf anterior. Tanur Rabbanan, teníamos dos enseñanzas de los sabios en Mishtakerin Pa'amaim Bebetzin. Es decir, no se comercia doblemente con los huevos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Amar Mari Bar Mari, dijo Mari Bar Mari, Pligebe Rabu Shmuel. Discuten Rabbi Shmuel sobre a qué se refiere. Hadamar uno dice al Tre, es decir, que no se venden los huevos al doble de su precio. Esa persona que es el vendedor al por mayor lo vende y el pequeño comerciante no lo puede vender al doble de su precio. Y Bejadamar, y el otro dice, le tagra, que no puede vendérselo un comerciante a otro comerciante para que el otro comerciante lo venda. ¿Por qué? Porque el incremento va a ser dos veces incremento de precio. Tanura Banan, Matriin al Pragmatien. Es decir, eh, se reza por la pragmatia, que son buenas prendas que bajaron de su precio o que se encarecieron. La filo de Shabbat, incluso en Shabbat. ¿Sí? Shetzarat mezonot, domele pikuach nefesh, porque la, la angustia por el sustento se asemeja al pikuach nefesh. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Hanan que gon que le pishtan de Babel, como los utensilios, como las ropas de lino en Babel. Beyain Beshem en Beres Israel, el vino o el aceite en la tierra de Israel, que de ello vivía la mayoría de las personas. Amar Rabbi Yosef dijo Rabbi Yosef, Behu, Dezal, Bekam, Asara, Beshita. Pero ¿cuánto es? ¿Qué se considera esa tzara, ese sufrimiento por causa de los precios de estos elementos? Dice, cuando se eleva que por 10 compras 6, es decir, que se devaluó tanto que con lo que antes comprabas 10 ahora solamente puedes comprar 6. Tan un rabanán, en nuestros sabios en una veraita, en Yosim Eretz lejuzlares, no se sale de la tierra de Israel, fuera de Israel, por causa de la hambruna. ¿Por qué? A no ser que, Elaimken, Amdu Saatayim Besela, a no ser que se haya encarecido tanto el trigo que se compran 12 a por un sela, que es un precio muy caro. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, Ematai, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo se puede salir? Bisman, Sheno Motze Lika. Es decir, cuando no tengo ni siquiera cómo sacar dinero para comprar esto. Aval, Bisman Shemotze Lika. Pero cuando tienes dinero para comprar, Afilu Amda Sea Besela, incluso el doble. Que una Sea se paga por un Sela, lo yetse, no tienes que salir de la tierra de Israel. Dejen allá Rabbi Shimon ben Yochai Omer, y así decía Rabbi Shimon ben Yochai. Elimelech, Elimelech es uno de los protagonistas de la historia de Ruth, el padre de Mahlón y Gilión, el suegro de Ruth. Elimelech, Mahlón y Gilión, Gedolea Adorayu, eran grandes en su generación. Uparnasea Adorayu, y no solamente eran grandes, eran Parnaseador, es decir, aquellos que sustentaban a esa generación económicamente. Mi ¿y por qué fueron castigados? Que murieron. Y que no porque se fueron de Israel, fuera de Israel, en un momento de hambruna. Shneemar, Vatehom Kolair Alehen, Vatomar Nazot Naomi, dice la Megilá de Ruth, dice, y se sorprendió toda la ciudad por ellas y dijeron, ¿acaso esta es Naomi? Mai, ¿qué significa Azot Naomi? ¿Acaso esta es Naomi? Amar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, dijeron, Ambrú, las personas de la ciudad de Betlehem, Hazite, ¿me habéis visto? Naomi, ya está, Meres de Juzares, mal, tala. Naomi que se fue de Israel, fuera de Israel, ¿para qué le sirvió? Al fin de cuentas está volviendo y es indigente. Gamar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, otro Yom, Shevat Ruth Moabía es Israel, mete Ishtosh el Boaz. En ese mismo día que Ruth llegó a la tierra de Israel, murió la esposa de Boaz, para que Boaz se pudiese casar con ella. De Hainu, de hambre Isha, y esto es lo que dice la gente, Ad de lo Shahib Shichba. Es decir, antes de que muera Sheamut Hamet, antes de que muera el muerto. Kaima Manu Baite, Omed Umezuman Kebar
Amamona Veomed al Beto Ubim como. Es decir, antes de que muera, ya estaba dispuesto el siguiente paso. Amar Rabba, Bar Rabuna, Amar Rab. Dijo Rabba Bar Rabuna en nombre de Rab. Ibsan de Boaz. Ibsan, el juez, era Boaz. Dentro del libro Shoftim hay un shofet que se llama Ibsan, de Betlehem. ¿Sí? Él era Boaz. Pregunta la Gemara, Maika Mashmanan, ¿qué es lo que me quieres enseñar con esto? Dice, responde la Gemara, dice, Kiidar de Rabba Barrabuna. Tenemos que aprender de aquí, de lo que dijo Rabba Barrabuna. Llamar Rabba Barrabuna, Amar Rab, ¿qué dijo Rabba Barrabuna en nombre de Rab? Mea Beesrim Mishtaot Asa Boaz Lebanab. Es decir, 120 banquetes les hizo Boaz a sus hijos y a sus hijas. Shenemar, como dice el versículo en el libro de Shoftim, Vaihi lo Sheloshim Banim, que tenía 30 hijos, Ushloshim Banot y 30 hijas, Shilaja Hutza, y los mandó para que se casen, Ushloshim Banot Habaim Lebanab Minahutz, y trajo 30 mujeres de fuera para que se casen con sus hijos, Vaishpot et Israel Sheba Shanim, y juzgó al pueblo de Israel durante 7 años. Had de Had, y cada uno de ellos, Asa Shne Mishtaot, les hizo 2 banquetes. Had de Betabir, una, el banquete del compromiso, Had de Bet Hamib, y una en casa de su suegro, que es el de la boda, el banquete de la boda. Bejulán, y en todos ellos, los Dimen et Manoach, no invitó a Manoach. Manoach era el padre de Shimshon, que decía, mi pene Amar, decía Boaz, Kutna, Akara, Bemai Par Ali, es decir, esta mula que es estéril, ¿para qué me sirve? ¿Por qué? Porque la mujer de Manoah era estéril, no podía tener hijos. Tana, Bejulán, y todos los hijos de Boaz, Metu Bejayab, murieron en vida de Boaz. Behainu de hambre Inche, y esto es lo que dice la gente, de Jayeja, de Yalad Shitin, es decir, si diste a luz en vida 60 hijos, que van a morir finalmente, Shitin Lamalech, ¿para qué necesitas 60? Es decir, por lo menos que tuvieses uno que estuviese vivo. Iqbal, entonces, ¿qué hizo? Se casó con otra mujer, es decir, ahora se casó con Ruth, de Olid Had, de Mishitin Zariz, y dio a luz a uno que valía como los 60, que era más fuerte que los 60. Muy bien, es decir, Obed. Trae la Gemara otro dicho sobre este tema de salir de la tierra de Israel. Amar Rab Hanan Barraba, Amar Rab, dijo Rab Hanan Barraba en nombre de Rab. Elimelech, el marido de Naomi, Besalmón, el padre de Boaz, Uploni Almoni y fulano Mengano, el que era Goel, que no quiso redimir los campos de Elimelech, Rabbi Naomi y el padre de Naomi, Fulan ben Nachshon ben Aminadab, todos eran hijos de Nachshon ben Aminadab, que era el príncipe de la tribu de Yehudá que saltó al agua a la salida de Egipto. Todos eran sus hijos. Maika Mashalan, ¿qué es lo que quieres aprender de aquí? Shafilu Misheyesh, los de Jutabot, incluso aquella persona que tiene el mérito de sus padres, como Elimelech, ¿sí? Que era el hijo de Nachshon, que era un príncipe de Israel y que era un Hasid, la Justalares. Ese mérito no le sirve en el momento que sale de Israel fuera de la tierra de Israel. Ahora trae otras enseñanzas de Hanan Barraba, en nombre de Rab. Llamar Rab Hanan Barraba en nombre de Rab. Y de Abraham, ¿cómo se llamaba la madre de Abraham vino? Se llamaba Amatlai Bat Carnebo, así se llamaba. Ima de Hamán, Ime de Hamán, la madre de Amán, ¿cómo se llamaba? Imatlai Bat Urbeti, Besimanej. ¿Y cómo te vas a acordar de cada uno de ellos? Tame, Tahor. Es decir, que dice, uno era la hija Bat Carnebo. ¿Carnebo qué es? Es un corderito. El corderito es Tahor. Entonces, la madre del animal Tahor, la hija del animal Tahor, que tenía su nombre, dio a luz al Tahor, Abraham. Y el Orbeti es como el Oreb, como el cuervo. El cuervo que es Tamé, salió de él, Amán. Muy bien. Y de David, ¿cómo se llamaba la madre de David? Nitzebet Bat Adael. Se llamaba Nitzebet Bat Adael.
Imé de Shimshon. ¿Cómo se llamaba la madre de Shimshon? Selelfonit. Se llamaba Selelfonit. Veajete. Y la hermana de Shimshon, Nashian. Se llamaba así. Mainaf Camina, ¿para qué necesito que me cambies a ver cómo se llamaba la madre y la hermana? Lichubat Hamini, para responder a los herejes. Muy bien, la Gemara trae otra enseñanza. De Amar Rab Hanan Barraba Amar Rab, dijo Rab Hanan Barraba en nombre de Rab, Eser Shanim Nechbash Abraham Avinu. Es decir, 10 años estuvo cautivo Abraham Avinu a manos de Nimrod. Shalosh Bekuta, 3 años en Kuta. Besheva Bekardu, y 7 años en Kardú. Rabdimi Minardea Ban Neifha. Él enseña al revés. Rabdimi de Nardea dice al revés. 7 en Kuta y 3 en Kardú. Amar Rojida, dijo Rojida. Ibra Zeera de Kuta. Ese lugar que se llama Ibra de Zeera es de Kuta. Zeu Urkazdim. Es la ciudad de Urkazdim, de donde sabemos que viene Abraham Avinu. Amar Rab Hanan Barraba, Amar Rab, dijo Rab Hanan Barraba en nombre de Rab. De Otoayom, Sheniftar Abraham Avinu, Mina Olam, el día que murió Abraham Avinu. Amdu Kol Gedole Umota Olam, Beshura, Beamru, Oil Olam, Shabbat, Manhigo. Entonces todos los dirigentes del mundo se pusieron en fila y todos se lamentaron y dijeron, ay del mundo que ha perdido a sus dirigentes. Hoy la Lesefina Shivad Cabrinta. Ay del barco que perdió a su capitán, al capitán del barco. Muy bien, ahora la Gemara trae más cosas que dijo Rav Hanan Bar Raba en nombre de Rab. Dice, Amitnase Lejol Erosh. Es decir, el que eleva a todo para ser cabeza. Akadosh Barujú, Gozer, Umamido. Akadosh Barujú decreta y eleva a las personas. Amar Rab Hanan Barraba, Amar Rab, dijo Rab Hanan Barraba en nombre de Rab. Afilu Resh Garguta. Incluso el Resh Garguta. ¿Quién es el Resh Garguta? El que está encargado de los cubos del pozo. ¿Sí? Que podríamos decir que es un trabajo que no es, wow, bien. Mishmaya Mokmele. Si del cielo le decretan que va a subir, sube. En su estatus, vamos a decir. Amar Rabjía Barabín, Amar Rabbi Yoshua ben Korja, dijo Rabjía Barabín en nombre de Rabbi Yoshua ben Korja. Chaz Beshalom Shafilu Matseu Tubin, Lo Yatseu, Veele Mipene Mane Shu. Entonces, ¿qué nos dice así? Nos dice Elimelech y Mahlón, Regilión, dice Chaz Beshalom Shafilu Matsu. Dice que no llegamos a pensar, Dios no lo quiera, que incluso que encontraron subin, es decir, harina gruesa, mezclada con psolet, con el desperdicio del trigo, que se puede uno sustentar de ello. Lo yatsu no salieron de la tierra fuera de Israel. Veela mi pene man en su. Entonces, ¿por qué fueron castigados? Elam levakesh rachamim al doram. Velo bikshu, porque tenían que haber pedido compasión de Hashem por su generación para que no hubiese hambruna. Y no lo hicieron. Shenemar, Bezda'akech, Yatziluch, Kibutzai. Es decir, en mi clamor salvaré a mis reunidos. Muy bien. Amar Rabba Bar Rabhana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba Bar Barhana en nombre de Rabbi Yohanan. Lo Shanu, aquello que está prohibido salir de la tierra de Israel fuera. Ela, no lo dijeron, más que Maot Bezdol Uperot Beyoker. Si las monedas están muy baratas y las frutas están muy caras, es decir, tienes mucho dinero, pero tu dinero no abunda, no puedes comprar nada con él. Aval, Maot y Belloker, pero si las monedas están muy caras, es decir, con poco dinero puedes comprar muchas cosas. Afilu, Amdu Arba Sein Sela, incluso si el precio subió de 4 Sein por un Sela, Yotzin, se sale. Llamar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan, de Hirna, es decir, recordadme, de Jurani, Kad Habu Kayamin Arba Sein Sela. Shayu, Nimkarim, recordadme que se vendían 4 Sein por un Sela. De Habu,
Nefije, Kefan, Betiberia. Y de todas formas, estaban todavía presentes Nefuje Beten, la gente con el vientre hinchado por el hambre en Tiberia. Midelet y Sar. ¿Por qué? Viene Shelo allá, Matsui Kese, porque no se encontraba dinero para comprar todo ese pan. La madre Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Nehirna, recordadme, Katlo Habu, Midgarin, o Alia, o Alaya, Lemidnach Karta. שהיו רוצים הפועלים להשתכר לעבוד במזרח העיר. Es decir, que no querían ir a comerciar en la parte Mizrach, en el este de la ciudad. Merreach pita maitin, por el olor me, por el olor del pan. Es decir, en esa parte había pan y la gente no podía ir por ahí porque olían el pan y no tenían cómo comprarlo y entonces evitaban ir ahí para no tener ese deseo de pan. La madre Rabbi Yohanan dijo a Rabbi Yohanan, Mejirna, recordadme, Kadhaba Batza Yunka Hurba, cuando Kasherayat Inok Jotej Harub, cuando un niño pequeño cortaba un harub, un algarrobo, la fruta, de Abanagid, puta, de Dubsha al Teren de Raoe, ¿sí? Y de lo mucho que tenía ese jarub, ese algarrobo que soltaba esa especie de miel, ¿sí? Y buen aceite, ¿sí? Eso fluía una línea de miel, ¿sí? Es decir, que daba mucha abundancia. Entonces, ¿qué está diciendo Rabbi Yohanan? Recordadme cuando esto era así, que había el pan que se hacía, que tenía tan buen olor, que se podía comprar de esta manera, que, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la época de Rabbi Yohanan hubo mucha hambruna antes de la destrucción del Betamigdash. Además, Rabbi Elazar dijo Rabbi Elazar, Mejirna, recordadme, ¿sí? Cercano al tiempo de la destrucción del Betamigdash. Kadhaba, Natil, Orba, Bisra. Cuando el cuervo venía y se llevaba la carne, un git juta de Mishra, Mereshura, Adleara. Y והיה נוזל חוט של שומן, cuando cogía el cuervo la carne, se la llevaba, ¿sí? Goteaba la grasa, de lo grasa que era la carne, caía del cielo hasta el suelo. Llamar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Nehirna, recordarme, Kadhabu, Metailin, Talia, Betaliata, Beshuka, Kebar Shit Esre, Uchbar Shev Esre, Velo Habu Hat'an. Que nosotros nos paseábamos, un joven y una joven, cuando tenían 16 y 17 años en el mercado y no realizaban ninguna transgresión. La madre Rabbi Yohanan dijo, Rabbi Yohanan, Nahirna, recordarme, Kadhabu Amrina, Amrin, Be Midrasha, que nosotros íbamos y decíamos en el Beta Midrash, de Mode Lejón, a Mode Leovde Kohabim, aquella persona que reconoce la idolatría, Nafil Bidehon, va a caer en sus manos. De Mitrajetz Alejón, el que se pone su confianza en ellos, ¿sí? Dile, dilejón, shelohu, shelahem. Lo suyo va a ser de ellos. Que Tib está escrito, Mahlón Vegilión, es decir, el nombre de los dos hijos de Elimelech, Mahlón y Gilión. Tib está escrito Yoash Besaraf. En el libro de Divrei Yamim los llaman Yoash Besaraf. Para Rabbi Shmuel. Discuten Rabbi Shmuel sobre por qué. Hadamar, uno dice, Sheman, se llamaban Mahlón y Gilión. El Amanikra Sheman, Yoash Besaraf, ¿por qué le llamaron así? Yoash le llamaron Sheniyashu Mina Geulá. ¿Por qué? Porque hicieron Yehush, desesperaron de la Geulá, de que llegue la redención. Saraf, ¿por qué? Shenizhaibu Serefa, porque fueron pasibles de ser quemados ante Hashem, porque se escaparon de la tierra de Israel para ir a otro lugar. Dejad amar, y el otro dice, Yoash Besaraf Sheman. No, se llamaban Yoash y Saraf. El Amanikra Sheman Mahlón y Gilión. Y entonces, ¿por qué lo llamaron Mahlón y Gilión? Mahlón, llamaron Mahlón porque Shasu Gufan Julín, porque de su cuerpo se hizo algo profano.
porque se van fuera de la tierra de Israel, que es una tierra de impureza. De Gilión. ¿Y por qué le llamaron Gilión? Benitzaibu, que la ya la Macom, porque fueron pasibles de ser exterminados por Akadosh Baruj Hu. Dice la Gemara Tanya, que mande amar. Es decir, nosotros estudiamos en una braitá como la opinión que dice Machlon de Gilión Sheman, que su nombre era Machlon de Gilión, de Tanya. Está enseñando una braitá. Maidechtiv, ¿qué significa? Veyokim ve'anshe kozeva veyoash besaraf asher ba'alu lemoab veyashuvi lachem ve'adebarim atikin. Entonces trae el versículo este y dice, Veyokin de Yoshua, se refiere a Yoshua, Shekim, Shebuale Anshe Gibón, que tuvo un juramento con la gente de Gibón. Anshe Kozeva, la gente de Kozeva, Elu Anshe Gibón, Shehizebu be Yoshua. Son la gente de Gibón que engañaron a Yoshua. Yoash Besaraf. Yoash y Saraf, ¿quién son? Machlon y Gilión. Velama Nikra Sheman Yoash Besaraf. ¿Por qué se le llaman Yoash y Saraf en lugar de Machlon y Gilión? Yoash, ¿por qué le llamaron así? Yashu Minageula, porque desesperaron de la redención. Saraf, ¿por qué? Porque fueron pasibles de ser quemados. Asher Baalu le Moab, que se casaron con Moab, Shenasu Nashim Moabiot, se casaron con mujeres moabitas. Yashubi y Lehem, y que trajo de vuelta el pan. ¿Quién es? Zorrut, a Moabiyá, esta Ruth la Moabiyá. Sheshabá, Benitbeka, Bebetlehem, Yehuda, que vino y se apegó a Betlehem, a Belén en Yehuda. Y salieron de ahí hijos importantes para la tribu de Yehuda, Beadebarim Atikin, y las cosas que son antiguas, de Barim Halalu, estas cosas, ¿sí? Atik Yomaya Amaran. Eso que estamos diciendo, en algún día será dicho, Makadosh Baruchu, Yatsu de Barim Kebushim Elu, como está escrito, Kirichtiv, Matzati David Abdi. Encontré a mi siervo David. Tiv Shete Benoteja, Animtzaot, tus dos hijas que se encuentran. Muy bien. Hema Hayotzrim Veyoshve Netaim Ugdera Im Hamelech Bimlachto Yashubu Sham. Un versículo. ¿Sí? Explica la Gemara el versículo. Hema Hayotzrim, ellos son los que crean, Elu Bene Yonadav Ben Rehab, Shenatzru, Shebuat Abihem. ¿Quiénes son? Los hijos de Yonadav Ben Rehab, que guardaron el juramento de sus padres, que no iban a construir Shelo Livnot Batim Velo Lishtot Yain, que no iban a construir casas y que no iban a beber vino. Yoshven Etaim, los que están sentados en las plantaciones de Shlomo, es Shlomo, Shedomel en Tía, que es como una plantación, que cada vez crece más de Maljuto en su reinado. Ugdera, Zoa Sanedrin, Gedera es el Sanedrin, Shegadru, Tzitzotehem Shel Israel. ¿Por qué? Porque vinieron a vallar las salidas del pueblo de Israel, cuando se desviaban. Ima Melech Bemelachto Yashubu Sham, con el rey en su reinado se sentaba ahí, Zorrut, Moabía, Ruth la Moabita, Sherrata Bemalchut Shlomo, Benbenosh el Benbená, el que vio el reinado de Shlomo, que era el hijo del hijo del hijo de su hijo. Shenemar, como dice el versículo, Vayasem Kise le Emamelas. Pusieron una silla para la madre del rey, llamar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Leima Shel Malchut, la madre del reinado. Tanur Rabanan, enseñamos que estamos en una baraita. Bajaltem Minatebuá Yashan, comeréis de la cosecha antigua. Velo Salmintón, es decir, que la tebuá no va a tener intermediarios. Tena Minijá de tebuá Leit Yashen. Pregunta de cámara. Mai velo salmitón. ¿Qué significa sin salmintón? Rav Nachman Amar velo de cinta. Leloto elet amarkiva et leloto laat. Es decir, ¿qué quiere decir salmintón? Que se va a mantener sin que haya gusanos que la vengan a estropear. Rav Sheshet Amar velo shedefa. Es decir, sin que haya inundaciones. Tania, cabete de Rav Sheshet. Tania, cabete de Rav Nachman. Se enseñó una veraita como Rav Sheshet y una como Rav Nachman. Tania, cabete de Rav Nachman. Una veraita como Rav Nachman. Bajalten Yashan, como es lo antiguo. Yahol, Yiyu Israel, Metzapim, Lehadash.
podría ser que el pueblo Israel esté esperando por lo nuevo, la nueva cosecha. Y Penilla ya han Shekela, ¿por qué? Porque la cosecha antigua, ¿sí? Se acabó por medio de ese gusano. Talmud Lomar, por esto dice el versículo, Advoat tebuatá, hasta que venga su cosecha. Ad shetabot tebuatá, melea, hasta que venga la nueva cosecha, vais a comer de lo antiguo, no va a faltar. Taña Kabeter Rav Sheshet, una vereita que enseña como Rav Sheshet, Bajalté Minate Guayashan, comeréis de la cosecha antigua. Kol yu Israel Metzapim Lejadash, a lo mejor están esperando que llegue la nueva cosecha, y Pene Yashan Sheda, por causa de que la antigua cosecha es mala. Talmud Lomar, Arbote Buata, hasta que venga la cosecha. Ashetaboate Buamelea, hasta que venga la nueva cosecha, vais a seguir comiendo la antigua porque no va a ser una cosecha mala. La nurra van a decir nuestros sabios en una veraita, Bajalten Yashan Noshan, comeréis de lo antiguo en nuevo. Melamed Shekol, Hameyushan, Mejaberó, Hebeyafel Mejaberó, que nos enseña que todo lo que es más antiguo que su compañero es mejor que su compañero. En Li, ¿a qué se refiere esto? El Adebarim Shedarkan le Yeshnan, cosas que se suelen envejecer, ¿sí? Como el trigo, como el vino. Devarim Shedarkan le Yeshnan, las cosas que no se envejecen. Menaim, ¿de dónde sabemos? Talmud Lamar, Yashan Noshan. El hecho que repite la Torah Yashan Noshan, de todas formas, ¿sí? Beyashan, mi peneja de Ashtotziu, y lo nuevo por causa de lo antiguo, por causa de lo nuevo vais a sacar. Melamed nos enseña, Reyu, Autarot, Meleim Yashan, que los graneros van a estar llenos de cosecha antigua. Ugeronot, Meleim Hadash, y los graneros llenos de nuevo. Veayu Israel Omrim, y Israel va a decir, ¿cómo vamos a sacar esto? Es decir, todo lo antiguo va a quedar tanto tiempo, ¿sí? Y se va a mantener así. Israel Omrim, mi peneze. Vamos a sacar uno por el otro. Amar las papas, dijo las papas. Col, mileatica, mealia. Todo lo que es antiguo es mejor. Levar, salvo, tambre, los dátiles, shajira, el licor, ve, jarsana y los peces chiquititos. Adran alaja mujer de Tasefiná, Adran alaja mujer de Tasefiná, Adran alaja mujer de Tasefiná. Volveremos a ti. Bezrat Hashem Belín del capítulo, el que vende ese barco. Que tengamos un excelente día. Jisku Beinzo.